Estimados amigos, en esta nueva oportunidad vamos a hablar acerca de las operaciones con intervalos. Empezamos con la unión de intervalos. Para ver cómo se lleva a cabo esta operación, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Aquí se nos da dos intervalos y lo que tenemos que hacer es hallar la unión de los mismos. Para ello vamos a graficar cada intervalo. Empezamos con el intervalo A. Sus extremos son, el inferior es -2 y el extremo superior es 3. De acuerdo a la información, el extremo inferior del intervalo A es abierto en -2, y el extremo superior es cerrado en 3. Esto vendría a ser el intervalo A. Ahora hacemos lo mismo con el intervalo B. Sus extremos son el inferior 1 y el superior 8. Según el dato que vemos en pantalla, el extremo inferior de B es cerrado en 1 y el extremo superior es abierto en 8. Y esto vendría a ser el intervalo B. Aprovechando la gráfica, vamos ahora sí a hallar la unión de ambos intervalos. Recordemos que los intervalos son conjuntos. Aquí vamos a hallar la unión de dos conjuntos. Y la unión de dos conjuntos está formado por todos los elementos, en este caso de A, con todos los elementos de B. Gráficamente se sombrea todo el intervalo A con todo el intervalo B. Y lo que queda gráficamente sombreado vendría a ser la unión. Procedemos a sombrear A y sombrear B. Y como vemos en pantalla, A ha sido sombreado junto con B. Y la unión precisamente es eso, sombrear todo A con todo B. Y según en pantalla lo que vemos, la unión de A con B vendría a ser toda la parte sombreada de color roja. Ahí nos daremos cuenta que el intervalo resultante, que viene a ser todo lo sombreado de color rojo, tiene como extremo inferior al -2 y superior a 8. El extremo inferior -2 vemos que está abierto, así que también abrimos aquí. Y lo mismo sucede con el extremo superior, que es 8. También es abierto, por lo tanto lo abrimos. Y esto vendría a ser la unión del intervalo A con el intervalo B. Ahora veamos cómo se lleva a cabo la intersección de intervalos. Aquí también vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Se nos dan dos intervalos A y B y se nos pide hallar la intersección de los mismos. Procedemos a graficar cada intervalo en la recta numérica real. Empezamos con el intervalo A. Sus extremos son inferior -5 y el extremo superior 6. Según el dato que tenemos en pantalla, el intervalo A es abierto en su extremo inferior -5 y es cerrado en su extremo superior 6. El intervalo B tiene como extremos al -3, extremo inferior, y 7, su extremo superior. También aquí, según la información, el extremo inferior de B es abierto en -3, mientras que el extremo superior 7 es cerrado. Con ambos intervalos graficados en la recta numérica, vamos ahora sí a encontrar la intersección de dichos intervalos. Como ya sabemos que los intervalos son conjuntos, aquí es hallar la intersección de dos conjuntos. ¿Y en qué consiste la intersección? Lo que busca la intersección es formar un conjunto con elementos comunes, es decir, elementos que pertenecen, en este caso, a A y al mismo tiempo le pertenecen a B. Y gráficamente vendría a ser la zona común entre A y B. Y como sabemos que el intervalo A es este intervalo de color celeste y el intervalo B es el intervalo de color rosado.
La zona común viene a ser esto que vamos a sombrear de color rojo. Acabamos de sombrear la zona que le corresponde al intervalo A y que también le corresponde al intervalo B. Esa es la zona de la intersección. Ya tenemos entonces gráficamente resuelto la intersección de estos dos conjuntos. Y ahí nos daremos cuenta que los extremos de la intersección vendría a ser -3 el inferior y 6 el superior. Ahora tenemos que averiguar si son abiertos o cerrados. Empecemos con el extremo inferior. Para cerrar la intersección o el extremo de una intersección, el extremo debe pertenecer a ambos conjuntos. Recordemos siempre que la intersección lo que busca elementos comunes, es decir, elementos que pertenezcan a ambos conjuntos. Entonces, si nos fijamos en la gráfica, veremos que -3 le pertenece al intervalo A, que es el intervalo de color celeste, ya que -3 está dentro de ese intervalo. Sin embargo, el -3, según la gráfica, no le pertenece al intervalo B, que es el intervalo de color rosado, ya que este es un extremo abierto. -3 es extremo abierto de B. Y nosotros sabemos que cuando un extremo está abierto, no le pertenece a ese intervalo. Por lo tanto, el -3 no es un elemento común. Eso hace que quede abierto. Revisando, el intervalo A es el de color celeste y B el de color rosado. Decíamos entonces que quedaría abierto en -3. ¿Y por qué? Porque el -3 no es un elemento común. Veamos ahora qué sucede con el extremo superior, que aquí sería 6. Para que se cierre, es decir, para que forme parte de la intersección, tiene que ser un elemento común. Veamos, el 6 le pertenece al intervalo A, sí, porque es un extremo del intervalo A cerrado. Sabemos que cuando es cerrado, ese extremo le pertenece al intervalo. Ahora con respecto al intervalo B, si nos fijamos bien, el 6 está dentro del intervalo B. Por lo tanto, es un elemento de B. Conclusión, 6 viene a ser un elemento de A y un elemento de B. Es un elemento común. Por lo tanto, forma parte del resultado de la intersección. Así que este extremo lo cerramos. Y esto vendría a ser el resultado después de haber intersectado el intervalo A con el intervalo B. Ahora vayamos a ver cómo se lleva a cabo la diferencia de intervalos. Y aquí también vamos a llevar a cabo el desarrollo de este ejemplo. Dado los intervalos A y B, debemos hallar A menos B. Nos vamos a ayudar de la gráfica. Vamos a ubicar primero al intervalo A, cuyos extremos son -5 inferior y 3 superior. De acuerdo a la información que tenemos en pantalla, el extremo inferior de A está cerrado en -5, mientras que el extremo superior de A está abierto en 3. Ahora graficamos el intervalo B. Sus extremos son extremo inferior 2 y el extremo superior 4. Según la información, el intervalo B es abierto en su extremo inferior 2 y es cerrado en su extremo superior 4. Ya tenemos a los dos intervalos en pantalla. Lo que necesitamos es hallar A menos B. ¿Y qué significa A menos B? Es encontrar los elementos de A, solo los elementos de A. Si hay un elemento de A que le pertenece a B, tenemos que retirarlo. Por eso dice menos B. Gráficamente sería la zona exclusiva de A. Tenemos al intervalo A, que es el de color blanco, y tenemos al intervalo B, que es el de color rojo.
Ya tenemos entonces señalado a ambos intervalos. Decíamos entonces que A menos B viene a ser gráficamente solo A. Y la zona exclusiva de A vendría a ser esto que estamos sombreando de color rojo. Y queda hasta aquí. No pasamos porque esta zona que estoy señalando también le corresponde a B. Y lo que debemos es calcular solo A, nada de B. Y precisamente la parte sombreada de color rojo representa A menos B. Gráficamente ya tenemos la solución. Vendría a ser la parte sombreada de color rojo que tenemos en pantalla. Los extremos entonces del intervalo diferencia sería menos 5 el extremo inferior y 2 el extremo superior. Así que procedemos a colocar el extremo inferior, que es menos 5, y como podemos observar en la gráfica está cerrado. Y luego el extremo superior, que es 2. Vamos a ver si este se cierra o queda abierto. Para que se cierre debe ser un elemento exclusivo de A. Veamos. El 2 es un elemento de A, por supuesto, porque está dentro del intervalo A. Pero el 2 es un elemento de B, según la gráfica. Ustedes pueden decir que no lo es porque es un extremo de B y está abierto. Sabemos que cuando un extremo está abierto no le pertenece al intervalo. En este caso 2 no pertenece a B. Por lo tanto, este extremo también lo vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque el 2 es un elemento exclusivo de A. Y lo que nosotros estamos calculando es A menos B. Algún elemento que sea de B lo retiramos. Y 2 solo es de A. Y esto vendría a ser la solución del intervalo diferencia de A con B. Lo que vamos a hacer en estos momentos es aprovechar los datos y la gráfica para poder hallar la diferencia, pero de B menos A. Al revés, vamos a restar B con A. En esta ocasión vamos a tener que buscar en la gráfica la zona exclusiva de B. Y si recordamos, B viene a ser este intervalo de color rojo y A viene a ser este intervalo de color blanco. Entonces lo que vamos a tratar de encontrar aquí es B menos A. Nada de A, solo me quedaría con B. Gráficamente, la zona exclusiva de B, es decir, donde no esté A, sería esto que estamos sombreando de color rojo. Lo que hemos sombreado de color rojo precisamente es la solución gráfica de B menos A. Y ahí nos damos cuenta que los extremos son el inferior 3 y el superior 4. Así que el extremo inferior de nuestro intervalo es 3 y el extremo superior es 4. Ahora tenemos que averiguar si están cerrados o si están abiertos los extremos. Primero averiguaremos del extremo inferior. Para que el 3 quede cerrado, el 3 debe ser un elemento exclusivo de B, porque si es de A tenemos que abrirlo y retirarlo. ¿Ok? Porque estamos diciendo nada de A. Veamos, 3 le pertenece al intervalo A, no. ¿Por qué? Porque está abierto. Es su extremo, pero está abierto. Y cuando un extremo está abierto, no le pertenece a dicho intervalo. Sin embargo, el 3 sí le pertenece al intervalo B, porque está dentro de dicho intervalo. Eso hace que el 3 se constituya como un elemento exclusivo de B, ya que no pertenece a la A. Por lo tanto, lo vamos a cerrar, porque los que estamos buscando son elementos exclusivos de B, y el 3 lo es. Veamos con el 4. Si nos fijamos en la gráfica, aquí no hay mucho que decir. El 4 es cerrado. También cerramos el extremo superior. Y esto vendría a ser el resultado de la diferencia del intervalo B con A. B menos A. Y por último, veremos cómo se lleva a cabo el complemento de un intervalo. Y para esto desarrollaremos el siguiente ejemplo. Aquí se nos pide
hallar el complemento del intervalo B. Si recordamos, para hallar el complemento de un intervalo necesitamos del conjunto universal. En el trabajo con intervalos, el conjunto universal lo constituye los números reales. Sabemos nosotros que los números reales viene a ser toda la recta numérica. Eso significa que por el extremo izquierdo, el extremo inferior, los números reales tienden hacia el infinito negativo. Y por el extremo derecho o superior, los reales tienden hacia el infinito positivo. Y esto vendría a ser la representación interválica de los números reales, que aquí se constituyen como el conjunto universal. Entonces, lo que queremos nosotros es hallar el complemento de B. Vamos a ubicar a B en la recta numérica. Sus extremos, el extremo inferior es 0 y su extremo superior es 8. De acuerdo a la información que tenemos en pantalla, el extremo inferior de B es abierto en 0 y el extremo superior de B es cerrado en 8. Ya tenemos entonces al intervalo B graficado en la recta numérica. Lo que pretendemos aquí es hallar el complemento de B. Y el complemento de B vendría a ser igual al universo, que en este caso es los reales, menos el conjunto B o intervalo B. Según la gráfica, aquí la diferencia entre los números reales y el intervalo B vendría a ser toda esta zona que está a la izquierda del intervalo B, que estamos sombreando de color rojo, y todo lo que está a la derecha del intervalo B, el que estamos también sombreando de color rojo. Podríamos decir que tenemos la solución gráfica del complemento de B. Si recordamos, el complemento de B es todo lo que le falta a B para ser igual al universo, que aquí es los reales. Y precisamente, según la gráfica, todo lo sombreado del color rojo es lo que le falta a B para que sea igual al universo de los reales. Entonces, según la gráfica, nuestra solución está en dos partes, hacia la izquierda de B y hacia la derecha de B. Estos dos intervalos los vamos a juntar a través del operador unión. Procedemos primero por la parte izquierda del intervalo B. Ahí nos fijamos que el extremo inferior se va hacia el infinito negativo, por lo tanto ahí es abierto. Mientras que el extremo superior es 0, tendremos que averiguar que si 0 queda cerrado o abierto. Para que quede cerrado, 0 tiene que formar parte del complemento. Debe pertenecer a la zona roja de la izquierda. Averigüemos a ver si el 0 le pertenece al intervalo pintado de color rojo. Si nos fijamos ahí, el 0 está abierto con respecto al intervalo de B. Significa que el 0 no le pertenece a B. Entonces eso indica que el 0 le pertenece a la zona roja de la izquierda. Forma parte de los elementos del complemento de B. Eso indica que 0 es cerrado. Entonces ya tenemos el intervalo de la izquierda con respecto a B. Ahora vamos a unir este resultado con el otro tramo que está a la derecha del intervalo B. Entonces vemos ahí que la zona sombreada de color rojo a la derecha de B, su extremo inferior es 8. Así que vamos a averiguar si es que 8 lo cierra o se queda abierto. Para que se cierre el 8 debe ser parte de la zona roja, pero si no, simplemente quedaría abierto. Si nos fijamos, el intervalo B, su extremo superior es 8 y está cerrado. Eso indica que el 8 le pertenece al intervalo B. Por lo tanto, el 8 no pertenece al intervalo de la zona roja a la izquierda de B. Por lo tanto, el 8 queda abierto, porque no forma parte
del complemento de b, que viene a ser la parte sombreada de color rojo. Y el extremo superior de la parte izquierda, sombreada de color rojo, tiende hacia el infinito positivo. Entonces su extremo superior es positivo infinito. Y sabemos que los infinitos como extremos son abiertos. Y finalmente esto vendría a ser el resultado de haber hallado el complemento del intervalo b. Estimados amigos, solo me queda agradecerles y decirles pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de sistemas de ecuaciones de 2×2 y ahora veremos una introducción al método de reducción. Y vamos de una vez con la explicación. En el método de reducción, sí, aquí tenemos dos sistemas de ecuaciones. En el método de reducción, ¿qué es lo que hay que hacer en el primer paso? Me voy a basar en el primer paso, que es lo único, digámoslo así, entre comillas, difícil de este método. Lo que hay que hacer en el primer paso, aquí tenemos, vuelvo a decirles, dos sistemas de ecuaciones, ¿no? En el primer paso lo que hay que hacer es lograr esto que dice aquí, ¿sí? Que una de las letras, no importa si es la Y o es la X, quede con el mismo coeficiente en las dos ecuaciones, pero en una con negativo y en otra con positivo. ¿Sí? Por ejemplo aquí, menos 3y y más 3y. ¿Por qué? Porque menos 3y más 3y se eliminan. El segundo paso siempre es hacer una suma de esas ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es reducir, ¿sí? O sea, en el segundo paso, como aquí dice menos 3y y más 3y, se eliminan y se va a reducir a una sola ecuación con una sola incógnita, ¿sí? Aquí, bueno, voy a hacer de rapidez. Aquí sería una suma y entonces nos quedaría 2x más 5x, que sería 7x. Esto, 3y negativo más 3y daría 0, igual a 7 más 12, que es 19. Y miren que ya nos quedó una ecuación nada más. En el segundo lo mismo, ¿sí? No importa si es la Y o es la X, la idea es eliminar una. Para eso tenemos que lograr que diga el mismo número, pero con signo diferente. Ya vamos a practicar con unos ejemplos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, al hacer la operación, nos quedaría en la X 6x menos 6x daría 0. ¿Sí? Yo generalmente hago una línea así. Y aquí dice una Y, ¿no? Una Y menos 2y da menos una Y. Igual a 5 menos 3 que da 2, ¿sí? Lo que les voy a enseñar es cómo hacer ese primer paso, porque generalmente no vamos a encontrar la ecuación tan sencilla para eliminar, sino hay que hacer un paso antes. Entonces vamos a practicar con los siguientes ejemplos. No las vamos a encontrar como en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es la táctica que se utiliza? Lo que se utiliza es multiplicar alguna de las dos ecuaciones o las dos ecuaciones. Vamos a empezar con el ejercicio más fácil y vamos subiendo de nivel hasta hacer el entre comillas más difícil. Aquí, si comparamos el 5 y el 4, no podemos ni multiplicar el 5 para que nos dé 4, ni multiplicar el 4 para que nos dé 5. Aquí, con la Y, si la fuéramos a eliminar, no podemos multiplicar el 6 para que nos dé 3, pero el 3 sí lo podemos multiplicar para que nos dé 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3 por 2 da 6. Además, hay algo bueno, que ya tienen signos cambiados. Entonces, ¿qué es lo que tocaría? Multiplicar este 3 por 2. Entonces, aquí marco que esta ecuación la multiplico por 2. ¿Y cómo nos quedaría el sistema? Entonces, como yo dije que iba a multiplicar la segunda por 2, el sistema nos queda. Generalmente se trabaja así, ¿no? Las dos ecuaciones, luego las dos ecuaciones y así sucesivamente. La de arriba no le voy a hacer nada, entonces la copio igual. Y la ecuación de abajo la voy a multiplicar toda por 2. Pilas, porque toca multiplicar toda la ecuación, o sea, no importa lo que haya, todo. Ah, bueno, algo que de pronto se me pasó decirles. Siempre el primer paso que debemos hacer es organizar la ecuación, ¿no? O sea, que diga x, y igual número. Generalmente ese es el orden que se utiliza. Entonces, si no están ordenadas, pues se ordenan. Sí que eso lo vamos a ver en los siguientes videos en los que voy a hacer los ejemplos de todos los pasos que hay que hacer. Pero bueno, multiplicamos toda la segunda ecuación por 2. O sea, 4x por 2, que eso es 4 por 2, 8x, menos 3 por 2, que sería 6y. Sí, logramos lo que queríamos. Bueno, aquí me equivoqué, aquí era más. Sí, porque era más 6y. Igual, y aquí dice menos 23 por 2. Entonces, menos 23 también por 2 da menos
46. ¿Y para qué se hace ese paso? Porque si ahora hacemos la operación, entonces simplemente nos queda 5x más 8x, 5 más 8, 13x. Aquí 6y menos 6y se eliminan y aquí nos queda igual a 20 menos 46, que es menos 26, ¿sí? Si ustedes de pronto tienen dudas de por qué da menos 26, aquí les dejo el link del video, ¿no? Ya los siguientes pasos no los voy a hacer. Me voy a dedicar solamente a explicarles este paso. Vamos con otro ejemplo, obviamente viendo cosas nuevas, ¿no? Entonces aquí miramos, se sabe que tienen que estar ordenadas, ¿no? La X, la Y, el igual y el número. Si no, hacemos cambio de términos, que ya saben que si cambia de un lado para el otro, se cambia de signo. Aquí se puede siempre eliminar la que uno quiera, ¿no? Miramos las dos variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 10 no se puede multiplicar por nada para que de 2, o bueno, ya sería fracciones, ¿no? Estamos hablando de números enteros. Pero el 2 sí se puede multiplicar por algo para que de 10, ¿sí? Recordemos que 2 por 5, 10. Entonces ya la tenemos fácil. Vamos a multiplicar por 5. Pero lo nuevo, miren que en este caso los dos están positivos. Entonces, a este que es al que vamos a multiplicar, pues tenemos que cambiarle el signo para que no quede 10, sino menos 10. Entonces, ¿qué hacemos aquí? No multiplicamos por 5, sino por menos 5, porque menos 5 por 2 da menos 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacer las operaciones de la segunda ecuación. ¿Y cómo nos queda? Entonces, la primera ecuación, nuevamente, la primera no la multiplico, pero no quiere decir que la primera no se pueda multiplicar, ¿no? Se multiplica la que sea o a veces las dos, como vamos a ver más adelante. La primera ecuación se deja igual. Y la segunda ecuación, toda se multiplica por menos 5. Entonces, 2x por menos 5, entonces más por menos da menos. 2 por 5, 10x. Ahora el segundo. Más 5y por menos 5. Más por menos da menos. Y 5 por 5, 25y. Igual, y menos 4 también por menos 5. Menos por menos da más, y 4 por 5, 20. Ya no voy a hacer el siguiente paso porque la idea era ver que se pudiera eliminar el 10, en este caso con un menos 10. Vamos ahora con otro ejemplo, que obviamente no va a ser igual a los primeros dos, ¿no? En este caso no encontramos números fácilmente. Por ejemplo, el 9 no se puede multiplicar por un entero para que dé 6, y el 6 tampoco se puede multiplicar para que dé 9. Lo mismo sucede en la Y. El 11 no se puede multiplicar por un entero para que dé 5. Y el 5 tampoco se puede multiplicar por un entero para que dé 11. Aquí hay varias tácticas, ¿sí? Voy a explicarles las tácticas que yo utilizo. Sí, ya después les explico la que les parece más fácil a los estudiantes, que supongo que a ustedes también va a ser la que les parece más fácil. No siempre es la más rápida, o mejor, es la más rápida, pero de pronto hay algunos cambios con respecto a la que yo generalmente utilizo. La que yo utilizo es buscar el mínimo común múltiplo del número que quiero buscar. Por ejemplo, si yo quisiera que la X fuera igual, busco el mínimo común múltiplo de esos números. En este caso, ¿cuáles son los números? 9 y 6. Y busco el mínimo común múltiplo, que acordémonos que es sacar factores primos, todos los que se pueda. Por ejemplo, aquí puedo sacar mitad. Mitad de 9 no se puede, entonces se baja. Y mitad de 6, 3. Aquí se puede sacar tercera. Tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Y se puede volver a sacar tercera de 3, 1. ¿Cuál es el número clave? 2 por 3, 6 y 6 por 3, 18. Como estaba mirando la X, quiere decir que estos dos números se pueden convertir en 18, obviamente. El 9 multiplicándolo por 2, ¿sí? 9 por 2, 18. Y el 6 multiplicándolo por 3. ¿Por qué? Porque 6 por 3, 18. Pero esta no es la única forma. Bueno, aquí habría que multiplicar alguno de los dos por negativo, porque como los dos están positivos, la idea es que sea uno positivo y uno negativo. Por ejemplo, multiplicaría por 2 y menos 3, o por menos 2 y 3. Sí, eso es lo de menos. Es como uno quiera. Igual el resultado va a dar igual. Otra táctica que se utiliza, no hacer esto, sino simplemente lo que yo he visto que les parece más fácil a los estudiantes es, por ejemplo, si queremos eliminar la Y, simplemente este número lo colocamos arriba y este número lo colocamos abajo. O sea, como en este caso arriba dice 11, simplemente multiplicamos abajo por 11, y como abajo dice 5, arriba multiplicamos por 5. Obviamente, ¿por qué? Porque 11 por 5 daría 55, y también 5 por 11 daría 55. Entonces son diferentes tácticas que se pueden utilizar. Vuelvo a decirles, esta es la que le parece más fácil a mis estudiantes. Si fuéramos a hacer esto mismo con la X, entonces
Como arriba dice en la x, como arriba dice 9, pues abajo multiplicaríamos por 9. Y como abajo dice 6, arriba multiplicaríamos por 6. ¿Por qué? Pues porque 6 por 9, 54. Y 9 por 6, 54. Entonces nos daría el mismo número. Obviamente teniendo en cuenta que aquí alguno de los dos debería ser negativo. ¿Por qué? Para cambiar el signo, para que quede uno negativo y otro positivo. Estos son los métodos que se utilizan y los vamos a utilizar en los siguientes videos en los que ya voy a explicar el tema completo. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí les dejé 3 sistemas de ecuaciones de 2 por 2, primer sistema, segundo y tercero. Ustedes lo que van a hacer es encontrar por cuáles números hay que multiplicar la ecuación de arriba o la ecuación de abajo, o de pronto las dos ecuaciones, para que alguna de las variables nos dé lo mismo. Ustedes escogen la variable x o la variable y, es lo de menos. Igual lo importante es que les dé números iguales. Y algunas de las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Aquí están, como les decía, algunas de las opciones, ¿no? Hay muchísimas opciones y si ustedes escogen cualquiera, igual el resultado del sistema al final va a ser el mismo, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Aquí, por ejemplo, primera opción, la de abajo multiplicarla por 4. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 3 por 4 da 12 negativo y aquí daría 12. Otra opción, la de arriba por 2 y la de abajo por 3. ¿Por qué? Porque si multiplicamos la de arriba por 2, aquí ya sería para eliminar la y. La de arriba por 2 daría 3 por 2, 6, negativo, y la de abajo por 3, 2 por 3, 6, positivo. Otra opción, la de arriba por 3 y la de abajo por 12, esta sería también para eliminar, esta sería para eliminar la x, ¿sí? Porque 12 por 3, 36 y menos 3 por 12 da menos 36. Aquí, una opción, la de arriba por 2 y la de abajo por menos 3, ¿por qué? Aquí sería por menos 2 para que diera menos 6 y aquí por 2 para que diera 6 y por menos 3 para que diera menos 6. La otra sería pues por menos 2 y por 3, ¿sí? Porque la idea es cambiar el signo de alguno. Otra opción, la de abajo nada más por menos 3, ¿sí? ¿Por qué? En este caso sería para la y, porque menos 3 por menos 3 daría 9y y aquí ya dice menos 9y. Y en la de abajo aquí están las 3 opciones que yo dejé, pero vuelvo a decirles, no necesariamente tienen que ser estas. Estas serían como las más comunes que uno coloca. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2 y ahora veremos un ejemplo de solución de un sistema por el método de sustitución. Y en este video vamos a resolver este sistema de ecuaciones, obviamente como lo dice el título, por el método de sustitución. Por ser este el primer video de este método, lo voy a explicar paso a paso detenidamente para que ustedes comprendan cómo se hacen los pasos y por qué es que se debe hacer cada paso. Si ustedes quieren ver un ejercicio en el que lo resuelvo más rápido, aquí les dejo la lista de reproducción para que miren los siguientes videos. Pero bueno, primero que todo, ¿por qué este método que vamos a utilizar ahorita se llama de sustitución? Porque lo que vamos a hacer es reemplazar en alguna de las ecuaciones una de las dos letras, ¿sí? Eso es muy sencillo. Voy a darles aquí un ejemplo. Supongamos que tenemos que hacer esta sustitución. Aquí dice una ecuación y me dice la x es igual a 3 menos 2y, o sea, esto es algo de lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Si yo ya sé que la x vale 3 menos 2y, quiere decir que en donde yo encuentre la x la puedo reemplazar por esto, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos cuando, por ejemplo, le damos valores a la x. Supongamos que le decimos que la x vale 2, reemplazamos la x con 2. O si la x vale 7, reemplazamos la x con 7. En este caso, como la x es igual a 3 menos 2y, quiere decir que en esta ecuación yo puedo reemplazar la x con este valor. Entonces, ¿cómo me quedaría? Aquí dice 5 por x, o sea, sería 5 por, pero ya no voy a escribir la x, sino voy a escribir esto, ¿sí? Acuérdense que lo que yo siempre les he dicho, cuando voy a reemplazar una letra, la recomendación que siempre les doy es reemplazar esa letra con un paréntesis, o sea, voy a copiar todo igual, pero en lugar de la letra que voy a reemplazar, voy a copiar un paréntesis, o sea, 5x, entonces 5x más 2y igual a 7. ¿Por qué? Porque la voy a sustituir por algo. Sí, generalmente uno, vuelvo a decirles, lo sustituye por números, pero aquí vamos a cambiar la x por 3 menos 2y. Entonces aquí dentro del paréntesis escribo 3 menos 2y. ¿Por qué esto? Pues porque aquí decía en el ejemplo que yo me inventé
¿Qué es lo que hacemos con este método de sustitución? Que una ecuación que tiene dos letras, ¿sí? Recordemos que una ecuación con dos letras no se puede resolver, ¿sí? O más bien tiene millones de respuestas. Y lo que hicimos fue convertirla en una ecuación que solamente tiene una letra. Miren que esta ecuación solamente tiene la y la y, no tiene más letras. Esta ecuación ya se puede resolver y tiene una sola respuesta. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿cuáles son los pasos para resolver por el método de sustitución? Primer paso, despejar una letra en una ecuación. Entonces, aquí hay dos ecuaciones. Yo voy a ponerles nombre. Esta va a ser la ecuación número 1 y pues esta va a ser la ecuación número 2. Esa es una forma de ponerle nombres. Entonces, nosotros escogemos cualquiera de las dos ecuaciones para despejar una letra. ¿Cuál letra? También escogemos cualquiera de las dos, eso es lo de menos. ¿Sí? Entonces, podemos escoger la primera ecuación para despejar la X o para despejar la Y. También podemos escoger la segunda para despejar la X o la Y. Recomendaciones. Les recomiendo que siempre escojan despejar una letra que esté positiva. Por ejemplo, aquí la X está positiva, la Y está negativa. Entonces, como recomendación, aquí no despejen la Y. En la otra ecuación está la X positiva y la Y positiva, o sea, en la segunda podríamos despejar la que sea, pero solamente se despeja una letra en una sola ecuación, depende de lo que quieran. Como este es el ejercicio más fácil, obviamente en los siguientes videos voy a hacer un poquito más difíciles. Otra recomendación, si hay una letra que además de estar positiva está sola, lo mejor es despejar esa letra, o sea, en el primer paso yo como recomendación les digo, despejen la X en la primera ecuación. ¿Por qué? Porque está sola y positiva. O la Y en la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque está sola y positiva. Como debemos escoger una de las dos, pues yo voy a escoger la X en la primera ecuación. Entonces, como yo escogí la X en la primera ecuación, pues aquí escribo, ¿no? Voy a despejar la X en la primera ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación? Pues simplemente la copio. X menos 2Y igual a menos 4. Y ahí voy a despejar la X. Como voy a despejar la X, pues tengo que quitar el otro término. Ese término que está restando pasa al otro lado a sumar. Aquí me queda X igual, aquí dice menos 4, y este término que estaba restando pasa a sumar más 2Y. Ya terminamos el primer paso. Por eso es que yo les recomiendo que además de estar positiva, si está sola la letra, pues es mucho más fácil porque miren que en un solo paso ya nos quedó despejada. Ahora, miren que aquí ya dice que la X la podemos reemplazar por menos 4 más 2Y, que fue lo que hice aquí en el ejemplo. Por eso, el segundo paso es reemplazar esa letra en la otra ecuación. Pilas que es obligatorio reemplazarla en la otra ecuación. O sea, si nosotros despejamos en la 1, tenemos que reemplazar en la 2. O si llegáramos a despejar en la 2, tendríamos que reemplazar en la 1. Entonces aquí, como siempre, pues voy copiando el paso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar esa X, pero en la otra ecuación, o sea, en la ecuación 2. La copio, 3X más Y igual a 9, y aquí voy a reemplazar la X. Como siempre les recomiendo, entonces, como vamos a reemplazar la X, la cambiamos por un paréntesis, o sea, quedaría 3X más Y igual a 9. Y esa X la reemplazamos, ¿por qué? Pues por lo que decía en la primera ecuación. En esa ecuación decía que la X la podíamos reemplazar por menos 4 más 2Y. Entonces la reemplazo por menos 4 más 2Y. ¿Qué fue lo que hicimos? Que nos quedó una sola ecuación con una sola letra. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Siguiente paso, tercer paso, resolver esa ecuación. Entonces vamos a hacer las operaciones. Aquí este 3 se multiplica por los 2, ¿no? Entonces aquí el 3 por el 4 y el 3 por el 2y. Aquí sería 3 por 4, primeros signos, más por menos que es menos, y 3 por 4 que es 12. Luego el 3 también lo multiplicamos por el 2y, entonces más por más da más, y 3 por 2, 6y, y luego sigue más y igual a 9. Siempre ya después de hacer las operaciones, lo que uno siempre hace es pasar las letras para un lado y los números para el otro. O sea, ya las letras están en un lado, simplemente este número lo paso para el otro lado. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría 6y más y igual a 9. Y este 12 que cambia de lado, cambia de signo. Ya no va a ser menos 12, sino más 12.
¿Para qué hacemos esto? Para poder sumar o restar los términos semejantes. Aquí dice 6y, pilas acá, dice 6y más una y, esto es una y, entonces 6 más 1, 7y, igual a 9 más 12, que eso es 21. Seguimos resolviendo, despejando la y, el 7 que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos queda que la y es igual a este 21, y el que pasa a dividir siempre pasa a la parte de abajo. Por último aquí, y es igual, como se puede hacer la división, pues la hacemos. 21 dividido en 7, que es 3. Recuerden que si ustedes no pueden hacer la división, o sea, si no se puede hacer la división para que dé entero, lo que debemos hacer es simplificar. Si no se puede simplificar, entonces quedaría la fracción. Ya encontramos que la y vale 3. Entonces, como ya sabemos que la y vale 3, simplemente la reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones. Miren, ese es el último paso, reemplazar esa y en alguna de las dos ecuaciones. Yo voy a escoger, eso se puede escoger cualquiera. Generalmente yo escojo la que esa letra esté positiva, pero no importa. Voy a escoger la ecuación 1. Si observamos bien y si ustedes han visto los demás métodos de solución de sistemas de ecuaciones, se darán cuenta que lo que cambia solamente es el primer paso, porque desde aquí hacia adelante todos los métodos o la mayoría de métodos son iguales. Entonces aquí en este último paso lo que vamos a hacer es reemplazar la y en la ecuación 1. Recuerden que se puede en la ecuación 2. Entonces, como voy a reemplazar la y, pues simplemente copio todo igual, pero cambiando la y. ¿Por cuánto? Por lo que dice aquí, que es 3. Aquí nos queda x. Aquí dice menos 2 por y, o sea, menos 2 por... Y la y la reemplazamos por el número 3. Sigo copiando igual a menos 4. Y simplemente resolvemos esta sencilla ecuación. Aquí pues hacemos la operación, nos quedaría x menos 2 por 3, que es 6, igual a menos 4. Siempre después de hacer las operaciones hacemos lo mismo que hicimos aquí, las letras para un lado y los números para el otro. Entonces este número lo pasamos para el otro lado. Siempre se cambia de signo, entonces aquí nos quedaría x igual a menos 4 y el número que cambia de lado cambia de signo. Ya no es menos 6, sino más 6. Y por último nos queda que la x es igual a menos 4 más 6, que eso es 2. Y ya encontramos los dos valores, el valor de la x y el valor de la y. Con esto terminamos nuestro ejercicio. Pilas que siempre al final les recuerdo que se puede verificar si nos quedó bien la respuesta. ¿Cómo? Reemplazando la x con el número 2 y la y con el número 3 en las dos ecuaciones y observando si sí da una igualdad verdadera. Eso no lo voy a hacer en ninguno de los videos de estos de solución de ecuaciones. Lo voy a hacer al final, ¿sí? En otro video aparte, como para explicar muy bien cómo se verifica un sistema de ecuaciones. Bueno, como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver este sistema de ecuaciones, obviamente también por el mismo método. Aquí les dejo los 4 pasos, ¿sí? Para que los recuerden. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En este ejercicio pues me salté algunos pasos para que me cupiera el ejercicio, ¿no? Pero bueno, primero, les aclaro aquí algo. Lo más probable es que ustedes de pronto no hayan escogido despejar la y. Entonces no hubieran tenido que reemplazar la y y aquí no hubieran tenido que reemplazar la x, ¿sí? Les aclaro algo. Si a ustedes les quedó bien el ejercicio, lo importante es que la respuesta debió haberles dado que la x valía menos 1 y que la y valía 1. Yo tuve en cuenta las recomendaciones que les di. ¿Cuál fue la recomendación? Que busquemos una letra que, aquí para el primer paso, una letra que esté positiva y que esté sola. En este caso, la única que estaba positiva y sola era esta y. Entonces yo por eso seleccioné la y. Y escribí despejo la y en la segunda ecuación. Para despejar la y simplemente este 5x lo pasaba para el otro lado a restar. Por eso me quedó y igual a menos 4 y el 5x lo pasé a restar. Como despejé la y, reemplazo esa misma y, pero en la otra ecuación. Como la despejé en la 2, la reemplazo en la 1. Entonces copié la primera ecuación, pero en lugar de la y un paréntesis. 3x más 2y, 3x más 2y igual a menos 1. Y en lugar de la y coloqué esto, ¿no? Menos 4 menos 5x. Siempre ustedes van a tener que hacer esta operación, ¿sí? Que va a ser la multiplicación del número que esté aquí con el binomio que les dé aquí, ¿sí? A veces nos da una división como en el video que vamos a ver en el siguiente video. Entonces aquí 3x. Este 2 por el menos 4, más por menos da menos y 4 por 2, 8. Y ahora el 2 por el menos 5y, entonces más por menos da menos y 2 por 5, 10x, igual a menos 1.
siempre aquí se pasan las letras para un lado y los números para el otro. Como las letras ya están a un lado, simplemente este número lo paso para el otro lado. Y como cambia de lado, pues cambia de signo. Aquí decía menos 8, aquí va a decir más 8. Siguiente paso, hacer las operaciones. 3x menos 10x da menos 7x y aquí menos 1 más 8 da menos 7. Pilas, si ustedes de pronto tienen dudas de por qué dio menos 7, bueno, y de por qué aquí da 7, aquí les dejo el link de un video en el que explico cómo sumar y restar números enteros. Por último, pues aquí me salté un paso que era pues pasar a dividir el menos 7. Bueno, primero yo como consejo siempre les digo multipliquen por menos 1 para cambiar los signos. Aquí me quedaría 7 y aquí menos 7. El 7 pasa a dividir y daría menos 1 al dividir. Como encontré el valor de la x, pues esa es la que voy a reemplazar. Reemplazo esa x en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo escogí la ecuación número 1. La copio aquí y la reemplacé. En lugar de la x escribí el número que tenía, menos 1. Aquí multiplico. Más por menos da menos y 3 por 1, 3. Ese 3 pasa a sumar. 1 menos 1 más 3 da 2 y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. 2 dividido en 2 es 1.